¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, No sé. Ah, ya, genial. perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Tranquilo, ¿qué tal el entreno de hoy? Bien, bien fuerte. Ya solo me quedan 3 semanas. Me quedan 3 semanas para el Mundial. ¿A dónde Mundial te vas a? IBJ. Uy, IBJ. Sí, Mundial IBJ. Mira, yo recién soy nuevo en el Jiu-Jitsu. IBJ es G, ¿verdad? No, Es sin Gi. kimono, sin kimono. No, no, Ah, no kimono. ya, sí, haces no Gi. Sí, hace tiempo que dejé el kimono. Ah, man, ya. ¿Cómo, Sí. cómo te iniciaste en el Jiu-Jitsu? O creo, ¿antes hacías lucha o comenzaste en el Jiu-Jitsu? Como a los 15 años, más o menos, 15 o 16, si no mal recuerdo, un amigo me dijo que lo acompañara a entrenar. De por sí me gustaba el gimnasio, ese tipo de cosas. Ujú. Entonces lo acompañé y creo que en ese entonces pesaba 45 o 50 kilos. Y todos en la clase eran de 75 80 para arriba. Entonces solo fui y me aplastaron toda la clase nomás. Wow. Sí, Y fue, pero me gustó. claro, y fue donde te iniciaste en el Jiu-Jitsu. Sí, pero fue en provincia, ¿En dónde? en Trujillo. Ah, en Trujillo. Tú eres de Trujillo. Sí, tengo en Lima recién casi 2 años. Ah, mira, qué loco. Sí, Yo también soy de provincia. O como te comentaba, sí. vivo en Arequipa. Pero ni siquiera vivo en la ciudad, vivo a 2 horas de la ciudad. Ah, bien lejos. ¿Y cómo Sí. haces para entrenar? Bueno, entreno una vez. Tengo un gimnasio acá en mi casa, así que entreno casi básicamente solo. Y voy una vez por semana a entrenar a Arequipa. Ah, Sí, ¿en Sion o en sí, dónde? en Zion, sí, entreno en Sí. Zion. Ah, Entreno chévere. en Zion. Y es bien curioso porque yo hace 3 años quería hacer Jiu-Jitsu. Porque estuve muy involucrado. A muchas personas que entrevistaba me decían que el Jiu-Jitsu es un deporte que les cambió la vida. Y siempre como veía la UFC y decía, wow, quiero practicar Jiu-Jitsu, quiero aprender Jiu-Jitsu. Y nunca se me dio la oportunidad hasta hace un mes que comencé. Y hace un mes comencé. El equipo de Zion me llevó a Lima a hacer prensa. He visto todas tus peleas, he estado ahí, no desde la tribuna, sino al costadito del tatami. He podido haber visto todas tus peleas y he aprendido mucho. Y creo que el momento en el que fui a la ASC fue cuando realmente me di cuenta que el Jiu-Jitsu era un deporte que, o sea, el Jiu-Jitsu se encontró conmigo, me encontré con el deporte. Y creo que desde ese momento, bueno, desde la primera vez que entrené, ya, pero con el ASC fue una confirmación de lo que realmente yo quería dedicarme en mi vida, porque yo soy entrenador de básquetbol, juego básquetbol, soy coach de básquet, entonces como es un deporte mucho más de equipo y yo ya estoy de parte del staff técnico, entonces no soy mucho más de jugador, pero el jiu-jitsu ahora me ha hecho reencontrarme con mi faceta de atleta. Al parecer el jiu-jitsu se piensa que es individual, pero en realidad es trabajo de equipo, porque necesitas compañeros para mejorar, compañeros que te empujen, que te ponen en situaciones incómodas. Y así poco a poco con esos compañeros vas avanzando. Completamente. ¿Cómo ha sido tu evolución en el deporte desde que comenzaste en el tatami? ¿Cómo fuiste encontrándote más o menos con tu estilo de juego, con lo que tú querías ir avanzando? ¿Cómo realmente te diste cuenta? Porque ahora estás en una etapa tuya que es competitiva, pero al principio siempre como uno comienza, ¿no? Como un deporte que vas conociendo. ¿Y cómo fuiste progresando en el deporte? De por sí siempre me gustó ser competitivo. Y bueno, John Danaher dice que siempre debes empezar practicando las posiciones defensivas, que no te pasen guardia, cómo aprender a salir de las posiciones malas, de las finalizaciones. Bueno, como era el más ligero, no me quedaba de otra que empezar aprendiendo todo lo que es defender. Pero fuera de eso, desde la primera vez que competí, que no fue, que habrá sido después de 6, 8 meses, cuando tenía esa edad, empecé a ganar, pero fue porque siempre mi estilo de lucha es, no, quizás no soy el más técnico o el más bonito de ver, pero siempre voy hacia adelante. No, no voy a retroceder cuando estoy luchando. No, presionas bastante y creo que Sí, eso es algo que
que es digno, porque en el jiu-jitsu no, la presión, si bien es cierto, está ahí, pero no, la tuya es como bien constante. Te mueves de un lado, te mueves al otro, y entonces como que de una u otra forma, eso ya demarca un poco tu estilo de pelea, ¿verdad? Sí. Me gusta Correcto. estar siempre, siempre presionando, No. poniendo todo de mí en esa lucha. Cuando empezaste esta faceta competitiva, la tuya, yo siempre tengo esta frase que la comento mucho a muchos jugadores de básquetbol. Siempre hay un momento en donde empiezas a jugar campeonatos y empiezas a entrenar un poco más duro y te das cuenta de que realmente este deporte es el deporte en donde te encuentras y ya la situación cambia, tus entrenamientos empiezan a ser mucho más fuerte y no solo los entrenamientos, sino empiezas a desarrollar también el tema de la habilidad de la fuerza mental, de los hábitos, de la alimentación. Entonces, ¿en qué momento tú llegaste y dijiste como que, ok, ya estoy progresando, me están saliendo bien las cosas, tengo que seguir perfeccionando el juego y mejorando? De hecho, fue cuando hice la transición a sin kimono, porque en provincia no veíamos mucho juego de pies. O sea, leg locks, heel hook, ashis, cross ashis, etcétera. No veía mucho eso, entonces, de hecho fue cuando empecé a perder que me empecé a esforzar más. O sea, siempre me he esforzado, pero cuando empecé a perder porque me empezaron a coger con llaves de pie, me empecé a esforzar más para, para decir, pucha, algo me está faltando porque presión tengo, pero me está ganando de esta forma. Entonces empecé a ver instruccionales, hablar con más gente, mientras que sigue entrenando en provincia. Y poco a poco fui mejorando eso, ¿no? Pero fue el momento donde empecé más a despegar, fue cuando empecé a perder. Porque iba con más hambre en los entrenamientos. Y de hecho, perder, no me gustaba perder, y tampoco me gusta perder ahora, pero usé esa energía negativa para transformarla en algo más y poco a poco seguir mejorando. Claro. Completamente. Y creo que el hecho de perder es uno de los mejores maestros también, porque creo que Sí. cuando uno gana llega a un punto de confianza en donde, bueno, ya sabes qué tanto puedes llegar a hacer, pero cuando uno pierde, siempre deja al descubierto ciertas limitaciones que uno tiene, deja como que ciertas cosas que te faltan entrenar. Entonces, como si lo ves desde este aspecto no tan negativo, el perder es uno de los mejores maestros, así como dices, ¿no? O sea, pum, vas a un campeonato, pierdes el campeonato y el lunes estás a primera hora en el tatami trabajando en esos aspectos, mejorando, puliendo. Y eso es algo muy bonito que te deja el jiu-jitsu. Creo que en cada momento siempre hay un espacio para mejorar, hay un espacio para aprender, un espacio para superarte, porque es muy importante tener esta apertura a ver el hecho de perder, porque creo que el jiu-jitsu sirve mucho también para la vida, porque en la vida uno constantemente gana, uno constantemente pierde, uno constantemente sufre por frustración, decepciones, a veces las cosas no salen como uno quiere, entonces cuán importante para nosotros como atletas y para las personas que practican artes marciales es saber el hecho de acostumbrarse a perder, acostumbrarse a la incomodidad también, ¿no? Porque cuando uno pierde está en una situación incómoda, que te llegan a sumisión o te ganan por puntos, entonces ir acoplando y tener esta mentalidad también. Claro. De hecho, parece que no, pero todo el año pasado casi perdí todos los ASs que hice. Solo creo que llegué a dos terceros puestos. En el absoluto de la AS de Lima, perdí la categoría que ingresé y por un error me hicieron una palanca de sobre la hora que no me lo esperaba. Y fue su día del otro. Y también perdí en otra categoría cuando todavía pesaba 79, 80 kilos. Me había metido en menos 83. También la perdí. Y bueno, fue un gran shock, pero nada, dormí y esperé hasta el absoluto. Y pasé varias peleas y llegué a tercer puesto. También viajé como 3 veces a Brasil el año pasado y solo saqué un tercer puesto. Solo saqué un tercer puesto. Y igual peleé en absolutos. Siempre que he ido a Brasil he peleado en absoluto. A todos los que he ido.
y nunca, y no ganaba. Pasaba dos, tres rondas, pero no llegaba a ganar. De hecho, también me lesioné la rodilla peleando en absoluto cuando no tenía mucha técnica ni la fuerza que tengo ahora. Wow. Pero todo el año pasado, en lo que respecta a SC, aquí en la S Perú, lo de fuera del país, perdí bastante. Pero siento que esas, como dices, esas lecciones pequeñas han hecho que pueda coger esos aprendizajes y empezando la temporada de SC y empezando por Argentina, pueda haber ganado todo esto que he venido logrando. Definitivamente. Y una de las cosas también que me gustaría hablar es sobre el desarrollo que uno tiene de la mentalidad, ¿no? Porque yo creo que a medida que uno va avanzando y uno va ascendiendo en los campeonatos, uno va desarrollando cierta mentalidad, ¿no? Y una cierta tolerancia a la frustración, ¿no? Ya no tanto hablando del hecho de perder, sino como que ya vas viendo las cosas de una manera muy distinta. Porque siempre creo que en la mentalidad, por lo menos en la que yo me manejo, es no tanto no tanto de ver a los rivales, y sí, de como dices, ¿no? Hay personas que nos ganan porque ese día fue su día. Hicieron las cosas mucho mejor, se prepararon mucho mejor, de repente le salieron las cosas como planearon, y a mí como todo el plan que tenía no me salió, es estratégico. Y creo que una mentalidad fuerte es hacer que pase lo que pase, el momento en que uno se encuentre, seguir avanzando, nunca rendirse, porque uno creo que pasa momentos en los que pierdes. Por lo menos a mí cada vez que voy a entrenar o sea, cada vez que llego a entrenar, como soy cinturón blanco, es que me sometan, que me sometan, que me sometan, que me sometan, que me pasen, que me pasen, que me pasen. Y en muchas ocasiones trato de hacer algunas llaves, le estoy a punto de finalizar la llave y se me suelta la mano, no cierro muy bien los ganchos. Entonces, como eso de nunca rendirse, siempre estar, pum, termina la rola, me sometieron, me paro, quiero continuar, presionar. Y una de las cosas también es cómo fue en ti desarrollando esa mentalidad, si tuviste algunos momentos en los que dudaste de lo que estabas haciendo o pasaste estos momentos oscuros, pero pudiste superarlo, porque creo que todos sabemos todo lo que has logrado este año y quiero ir a eso, pero poco a poco, pero hablar del el desarrollo de esa fuerza mental que tienes. La fuerza mental empecé a desarrollar en el tatami. O sea, sí es verdad que visualizo y me autosugestiono, pero casi toda la confianza la he ganado en el tatami. Por ejemplo, bueno, me sigo poniendo, pero cuando empecé me ponía en las peores situaciones posibles. Decían que ya empezaba la lucha con un dardo, con una guillotina encajada, o con una palanca de brazo ya encajada, pero acá sí tengan cuidado porque los ahora sí empezaba encajado con quien sea, si hace más pesado, más ligero, eso sí, pero todo lo que era articular buscaba el que pesaba 30 kilos menos que yo, 20 kilos menos que yo, así tenía la confianza de que por más fuerte que jalen, tenía unos segundos más para poder tratar de salir. Por Ujú, ejemplo, empezaba con la palanca de brazo totalmente encajada, empecé con las chicas, dejaba que las chicas me jalen porque sabía que mi brazo no se iba a romper. Quizás me iba a lesionar un poquito, me iba a doler, pero no se iba a romper. Y le decía que jalen con todo. Y empezaba a buscar el escape con el brazo totalmente encajado. O una kimura a medias acá y empezar a girar, a buscar el ángulo para salir. Como te digo, empezar en posiciones incómodas, por ejemplo, con la espalda ya tomada y con un brazo ya atrapado. O 100 kilos contra alguien que me lleva 40 50 kilos, pero dejar que se posicione como él quiere con sus grips que él quiere. Y poco a poco así, hasta que llegó un punto donde que eso ya aprendí a escapar, me falta bastante todavía, porque no confío tanto ahorita en mi seguridad. Si, por ejemplo, el de la SS oficial, si el Mika Galvá o J-Rod me coge una palanca de brazo, mi confianza en que pueda salir todavía no es la que necesito desarrollar. Pero por lo menos a nivel de Latinoamérica, SS, esa confianza sí la tengo. Y después de que pasé esa etapa de practicando escapes, ya no sentía mucho peligro en la academia. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, para el formato ADC. En la etapa de lucha, como tengo más físico que todos, no voy a poner a luchar
a físico para cansarlo. Entonces, ¿qué hacía? Me dejaba tumbar, me volvía a parar. Me dejaba tumbar, me volvía a parar. Pero le decía al otro que vaya con todo y que trate de estabilizar la tumbada. Entonces, me dejaba que me tumbe, que se ponga en una posición ventajosa y me volvía a parar. Y también, por ejemplo, lo que hago para defender bien mi espalda y lo que hice hace tiempo fue empezar en tortuga, el otro atrás mío, pararme y desconectarme, pararme y desconectarme, pararme y desconectarme. Y así repetir bastantes estrategias, tácticas de defensa, porque yo sé que mi lucha no es perfecta y en algún momento voy a cometer un error. Entonces, si es que llego a cometer ese error, estoy listo para solucionarlo y volver a seguir presionando. Y una de las cosas también que tengo que destacar es el tema de la resistencia cardiovascular que tienes, ¿no? Para desarrollar una resistencia cardiovascular necesitas un tipo de nivel de entrenamiento. Entonces, ¿cuál es esa preparación física adicional de los momentos que tienes en el tatami, de los escapes, de las montadas, de las posiciones de 100 kilos? Que me parece muy interesante porque a mí me gustó mucho la dinastía Nurmagomedov. Entonces, una de las cosas de las que comentaba Khabib es que cuando él entrenaba siempre buscaba también que lo pongan en situaciones incómodas, ¿no? Que cuando ya estén encajado un mataleón, un ámbar, una kimura, así como tú comentas, para él poder escapar de, ¿no? Y yo creo que de una u otra forma, cuando pones al cerebro en estas situaciones de peligro y activas el modo supervivencia, entonces buscas de una u otra manera la estrategia para poder escapar exitosamente de y tú poder entrar al dominio, ¿no? Y una cosa que eso me la mencionaste, ¿cómo es el tema del trabajo cardiovascular que tú tienes, el tema de la resistencia, nunca cansarte? En esas peleas que vi con Alejandro, la que vi con Cateriano y la que vi con Infantes, estuviste presionando todo el tiempo, siempre moviéndote de derecha a izquierda. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tú tienes en la preparación física? Ya bueno, en el gimnasio no hago mucho cardio, lo que me enfoco es en priorizar ejercicios de fuerza, trabajar entre 3 a 6 repeticiones y en otras temporadas de 6 a 12 o más repeticiones, para trabajar mi fuerza máxima y la isométrica, que es lo que usualmente le faltaba a mi juego, de poder apretar a la gente. Bueno, y el cardio, bueno, sí sirve salir a correr y hacer sprints, pero lo desarrollé nunca descansando en la academia. Por más cansado que estaba, o si estaba lesionado de un brazo, de un tobillo, igual me metía a esa lucha, aceptando mis limitaciones o restricciones de una lesión, o aceptando que estaba cansado y que el físico ya no me daba, pero igual iba y lo daba todo en esa pelea. Ahora tengo que cambiar un poco mis objetivos durante el entrenamiento porque ir con todo ahorita no me va a ayudar. Tengo que enfocarme en aspectos más técnicos, pero para desarrollar ese cardio que tengo, es lo que te comento, que nunca descansar, ni una lucha, ni un específico, y ir todos al 100%. Wow. Sí. Una de las cosas que rescato mucho, de hecho, es el tema del cansancio. Como te comentaba, ¿no? Yo vengo del básquetbol y una vez escuché a LeBron James cuando le preguntaron en un partido, como que le preguntaron si estaba cansado, y él respondió: el cansancio está en la mente. Y es como creo que a veces, cuando físicamente a veces uno no se siente apto, ya llegas al viernes, llegas al sábado, o incluso para los que entrenan domingos, llegas al domingo y estás sumamente cansado. Yo creo que es mucho más el aspecto mental de que la mente ya no quiere realizar ejercicio porque, o sea, quiere hacer otra cosa. Yo creo que al cerebro no le gusta siempre estar en situaciones en donde está presionándolo, estás en modo supervivencia. Y creo que es muy importantísimo poder desarrollar esta mentalidad muy aparte de lo que comentas de los ejercicios isométricos, de toda la resistencia que tienes, al hecho de trabajar el tema mental, porque creo que ahí en todos los deportes le doy mucho énfasis al trabajo mental, ¿no? Me empapo de muchos libros que hablan sobre la fuerza mental, que realmente
es que el trabajo que uno puede hacer acá adentro en la cabeza es lo que puede hacer que el cuerpo te llegue hasta donde tú no puedas, hasta donde tú no tenías pensado llegar, ¿no? Esto que me comentabas de que llegabas como un poco lesionado a los entrenamientos, llegabas cansado, o de repente con un pensamiento de que, oh, ya no quiero seguir, y lo hacías. Cuando terminaba eso es como liberas toda la dopamina, liberas toda la serotonina, y es como que, Sí, te sientes relajado, te sientes tranquilo de haber realizado esto. claro, y también lo que entendí es que no todos los días voy a estar en mi 100% físicamente, pero todos los días puedo dar todo de mí. Eso quiere decir que quizás estoy súper adolorido, pero igual entro y doy todo lo que puedo en ese momento. Entonces voy acostumbrándome y voy acostumbrando al cuerpo que por más dolorido que esté, voy a ir y voy a darlo todo. A menos de que sea algo grave que tenga que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando me lesioné de la rodilla no podía darlo todo porque mi prioridad era seguir entrenando. Entonces tenía que evitar varios movimientos donde podía lastimar mi rodilla. Me hicieron un suplex y caí de rodilla. Entonces, a excepción de ese momento, por más cansado que estaba mentalmente, físicamente, con los músculos que me quemaban, entraba y lo daba todo. Y cuando entre la lucha, entre esos momentos que tienes de lucha, de desconexión, decía, tú puedes, me repetía mentalmente mientras estoy luchando, tú puedes superar esto, puedes superar este cansancio, este dolor. Me lo repetía durante lucha, mientras que luchaba no en la competencia, pero sí en el entrenamiento. Me hablaba a mí mismo durante la lucha. Ayer me tocó rolear con un cinturón morado que es mucho más alto que yo y te juro, me habrá pasado, me habrá llegado a someter unas 6 7 veces por ahí aproximadamente. Pero como que en ese rato cuando dieron la clase, de ahí cuando dijeron ya tomen agua, pum, me fui al baño, cuando regresé era el único que quedaba así, que no tenía pareja. Entonces yo empecé a rolar y dije, bueno, las rolas son de 5 minutos y el profe había puesto 25 minutos de rola. Y yo como que, ¿y ahora cómo hago? Porque yo, o sea, soy cinturón blanco, no tengo muchas llaves en mi arsenal, de cómo salir, cómo escapar de ciertas situaciones. Entonces lo único que yo decía, estés en una situación en la que estés, no te rindas y hasta que no sientas que se te va a salir alguna parte del cuerpo o hasta que no sientas que te están estrangulando de tal manera, no tapes y busca la manera de salir. Y es como que buscaba, ya llegaba, pum, me sometía. Hubo una en la que me llegó a frustrar por un momento porque simplemente él apretó su pecho contra mi cara porque yo Sí, estaba en esta posición, no volteé y me apretó y me asfixió, trataba de salir y no escapaba y abrazó, tapié, pero decía, no, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. Y presionaba, trataba de agarrarlo por la espalda y en muchas ocasiones dejaba que yo le agarre por la espalda, dejaba que yo le haga ciertas cosas y yo como que decía, ya, ahora quiero intentar hacer más cosas, pero y no podía, se escapaba, me agarraba las piernas, como es mucho más largo y yo creo que la mentalidad que yo pude haber tenido en ese momento fue como que, o sea, sigue, o sea, sí, es alguien superior a ti, es alguien que tiene mucho más experiencia que tú, pero lo único que yo puedo hacer en ese momento es no rendirme. Es no rendirme, no dejar, es más, no dejar ni que se me note que estoy cansado y sí, ni ver, o sea, ver que que este cinturón morado sienta de que yo puedo hacerlo, no mejor que él, pero que yo puedo hacer 25 minutos y de ahí puedo hacerle otros 25 minutos más si quiere. sí, sí. Eso es bien importante, no dejar que el otro vea tu cansancio. Claro. Cuando migraste de Trujillo a Lima, ¿cómo fue tu adaptación en la ciudad? ¿A qué gimnasio fue el que fuiste? Yo sé que ahorita estás entrenando con el profe en Parabellum. Entonces, ¿cómo fue tu adaptación acá cuando llegaste? Por ejemplo, cuando yo viví en Lima un tiempo. Entonces, a mí una de las cosas que se me hizo súper complicadas porque donde yo vivo el tráfico es inexistente. O sea, no hay tráfico. Donde yo vivo hay mototaxis, hay autos, pero la pista es básicamente libre. Pero cuando uno llega, tú viviste en la ciudad de Trujillo, si mal no lo tengo entendido, Sí, no hay mucho tráfico tampoco. pero igual cuando llegas a Lima es muy, muy aparte de la adaptación
de todo lo que es el tráfico, la misma gente. Entonces, como que también es volver a estar, volver a conocer gente, volver a ser amigos. Entonces, ¿cómo fue para ti la adaptación, tanto como un atleta como persona misma, ¿no? Ah, ya. Sí me costó, la verdad, porque tenía que estar yéndome de San Miguel a Miraflores, de San Miguel a Miraflores, que era como una hora más o menos de en bus. Una hora en bus tenía que ser todo, de Wow. ida y una hora de regreso. Tú vivías en San Miguel. Entonces, sí, en San Miguel. Entonces, lo que hacía era levantarme y al inicio entrenaba a las 6:30 de la mañana, luego entrenaba a 9:30 de la mañana, luego entrenaba a las 6 de la tarde y luego daba clases a las 7:30 porque yo vine a Lima porque me dieron una propuesta de trabajo para empezar a dar clases en Parabellum. O sea, yo vine a Lima ya sabiendo Ah, a ok. dónde iba a estar, dónde iba a trabajar y dónde iba a entrenar. Entonces, me quedaba todo el día en la academia, ya no me regresaba. De hecho, lo que hacía era, entre entrenamientos, dormir todo lo que podía, como que ahí entrenaba en la mañana, dormía, volví a entrenar, comía, dormía, luego hasta las 6 y ya después daba la clase y volví a dormir a San Miguel. ¿En qué parte? Y así por casi todo el año, Wow. todos los días eso. ¿En qué parte de San Miguel vivías? Oh. Cerca a Plaza, Ah, Plaza. Yo vivía en San Miguel y vivía por el Parque Medaluna, por el Malecón. Plaza. Por el Malecón. Y mira, cuando yo vivía en Lima, me regalaron una clase de MMA que fue en Pueblo Libre. Me acuerdo que esa fue como que una de mis primeras con con el deporte, pero una de las cosas que, por ejemplo, para entrenar desde tan temprano, lo bueno que tan temprano el tráfico no es tanto, pero igual el clima, sí, yo siento que el clima en Lima es pesado, ¿no? El clima en Lima es muy pesado y yo creo que cuando llevas esta rutina, esta vida, y como dices, ¿no? O sea, tú ya sabías a lo que ibas y era simplemente entrenar, 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 entrenar. Y es como los seres humanos nos adaptamos mucho al tema de las rutinas, ¿no? Y es como, de una u otra manera, es como así se forja la disciplina, a base de puras rutinas. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos sin pensarlas, ¿no? Nos cepillamos sin pensarla, nos duchamos sin pensarla, ya automatizamos muchas cosas. Entonces, cuando uno empieza a llevar esta vida de atleta, que es como la que tú has hecho por muchos años, ya empiezas a automatizar, ya no cuestionas que el hecho de tener que levantarte de repente 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar, el hecho de saber que tienes que decirle no a muchas cosas porque tienes otras prioridades, y es algo muy importante el hecho de desarrollar esta disciplina, ¿no? ¿Cómo para ti es la mentalidad, esta disciplina que vas teniendo, esta creación de hábitos, la rutina? Claro, con respecto a la rutina, de hecho, como tú dijiste, es más difícil aprender a decir que no. Esa es la parte más difícil de la rutina, porque a veces te quieres ver con un amigo y no puedes porque choca con un entrenamiento o choca con tu descanso. Te invita a comer el sábado, sí, ¿no? Y estás Claro. descansando ese día, o tienes que dar una clase personalizada, en mi caso. Y tengo que decir que no, nomás. Esa es la parte más sacrificada, más difícil, o sea, es decir que no. Pero sé que de acá el año que viene va a dar frutos. Completamente. Sí. Te lo doy completamente porque... y eso es una de las cosas que hablaba la ex esposa de Elon Musk, que una de las cosas que él admiraba de Elon era que él su palabra favorita era no. Le decía no a esto, no al otro, no al otro, porque cuando él le decía no a estas cosas, le decía sí a sus objetivos, le decía sí a las metas personales que tenía, ¿no? Y dentro de todos los objetivos, cuando llegaste acá como competidor, llegaste acá con una mentalidad también de enseñar, y me haces recordar mucho a la historia de Gordon Ryan, que Gordon Ryan comenzó, él trabajaba... eh, recogiendo basura, recolector de basura en el servicio de basura de Estados Unidos en New Jersey. Y cuando él estaba en eso, de ahí, por ejemplo, él iba en las mañanas, entrenaba en Nueva York, tomaba un carro como 2 horas
para entrenar con Danaher, de ahí volvía, daba clases a los niños y a los intermedios y de ahí seguía entrenando. Entonces como que él tenía, llegó a este punto de tener esta vida en donde solo netamente se dedica al deporte y él como así como tú, le tuvo que decir no a muchas cosas, pero todo por un objetivo como mucho más grande, o todo por algo mucho como que sabe que le va a traer no solo beneficios personales a él, ¿no? Como atleta, como muchos habrán podido verlo, muchos que en el Jiu-Jitsu que seguimos a Gordon Ryan, vemos que quién es, ¿no? Sino también por el hecho de lo que él hacía. Y él de una u otra manera estaba inspirando a mucha gente a que pueda alcanzar el sueño, ¿no? A veces vemos la grandeza. Yo recién te conocí en este ADCC y ahora que estoy conociendo un poco más de tu historia es donde entiendes mucho más el proceso que pasan los atletas, todas las veces que, por ejemplo, has podido haber pasado momentos de hambre, que querías hacer esto y no podías porque tenías que entrenar, pero no lo veías como una limitación, sino como que, mira, este es mi objetivo. Y no puedo no puedo salirme del objetivo porque realmente esto es lo que quiero hacer y esto es en lo que me quiero, en lo que me quiero convertir. Entonces sí, tengo que decir que no, tengo que decirle que sí a mis hábitos, que sí a la disciplina, porque hay algo mucho más grande por venir. Y aparte el hecho de que mientras más perfecciones tu técnica, mientras más perfecciones tu juego, vas a poder, como das clases, enseñar de una mucha mejor manera. Sí. Aunque dar clases es otra habilidad completamente diferente también. Tienes que saber llegar a las personas y hacer que te entiendan. Y igual, toma práctica, bastante práctica. ¿Cómo para ti el aspecto de atleta te ha ayudado mucho? A mí una de las cosas que me rompen la cabeza es cuando uno aprende algo, la mejor manera de retener eso es poder enseñarlo a otras personas. Entonces, de una u otra forma, la habilidad que tú puedas haber tenido, el hecho de enseñarla hace que se refuerce esa habilidad y vas como que refrescando muchas más cosas que en el momento no las tenías, vas puliendo mucho más tu juego. Entonces, como a ti, en el aspecto de, tanto como atleta como maestro, ¿cómo te ha podido haber ayudado esta combinación en refrescar, pulir detalles, saber qué cosas sí, qué cosas no? Claro, lo bueno de enseñar es que te obliga a ver bastantes videos, ya sea instruccionales o breakdowns de lucha, donde te explican el por qué funcionó, por qué no funcionó. Y luego ambos se complementan. Tanto puedes enseñar cosas que tú sí ya sabes hacer, como también tienes que aprender cosas que quizás no son tu juego. Porque quizás no son tu juego, pero las aprendes igual, no porque las vayas a hacer, sino porque a alguien de tus alumnos les puede funcionar, pues, tipo de cuerpo, estructura, fuerza, etcétera. Y como ya sabes esas técnicas, quizás no en la práctica al 100% pero las entiendes, cuando en la competencia alguien te quiere hacer esa técnica o algo similar, tú ya sabes qué esperas, cuál es el riesgo, hacia dónde va a pararse o hacia dónde te puede llevar el suelo. Entonces nada más, y es más fácil poder prevenir el peligro. Creo que lo más beneficioso de poder enseñar y ser competidor es que el sentido de prevenir el peligro me lo ha pulido. O sea, puedo presentir cuándo van a hacer un movimiento o no predecir al 100%, pero como tener una idea de qué es lo que me quiere hacer en base a cómo se mueve. No, completamente. Y ya entrando un poco más a este año, que este año ha sido para ti un año extraordinario, de la SC de Lima, en Brasil también que tuviste, ¿cómo comenzó el año para ti? ¿Cuáles eran las expectativas que tú tuviste? Cómo fuiste desarrollando tu plan de entrenamiento para los diversos campeonatos que tuviste a lo largo de este año? ¿Cuáles fueron las dificultades y adversidades que tuviste, tanto como atleta como en lo personal, y la mentalidad que te mantuvo hasta poder coronar? Claro, sí tuve varias dificultades. Bueno, el primer campeonato del año fue en un King of the Mat. Fue un King of the Mat que formato ADCC. Quedé en primer lugar en categoría, que fue en -83. Y después, en el absoluto, ya perdí contra Nicolás Torne por una mala decisión que tomé en la lucha. Pero igual, sí me sentí súper mal en ese momento porque sentí que podía haber ganado, pero acepté mi derrota y seguí entrenando, porque tenía otro compromiso que era en Argentina.
y ahí empieza toda la temporada ASC oficial. Entonces, para Argentina me preparé durísimo y me metí a dos categorías, a menos 8-3 y absoluto. Entonces pasé todas mis peleas de categoría y en el absoluto me tocaron gigantes. Todos me Wow, llevaban, todas mis peleas me tocó contra gente prácticamente que pesaba 20, 30, 40 kilos más que yo. wow. Y tuve que igual presionar y porque sabía que eran más fuertes que yo, no les iba a dar en fuerza. Entonces mi estrategia fue cansarlos y tumbarlos, porque irme por sus piernas estaban muy pesados y prevenían bien, no se dejaban coger los pies tampoco, entonces tuve que apostarle toda la lucha. Ahí fue ya el primer gran logro del año, que fue doble oro en Argentina. Después de eso, me llamaron para poder pelear con Tolmos en un Super 4 y fue bajo el formato EDI, que es diferente a la SC. Me ganó, me controló más tiempo en la espalda, pero recogí bastante información, cosas buenas que hice para mejorar esas cosas buenas y, por ejemplo, no, y me di cuenta que no controlaba muy bien la espalda. Entonces me puse a controlar espalda y a ganar espalda, todo como 2, 3 meses, solo control. Después vino una competencia en Brasil, que fue a ASC, iba a pelear doble categoría, pero no llegué a, fue una dificultad, no llegué a inscribirme a tiempo y había cerrado inscripciones. Y ya tenía el pasaje comprado y todo. Entonces tuve que hablar con varias personas para que me dejen pelear aunque sea una categoría. Igual tuve varias peleas difíciles, que ahí sí pude finalizar con pies y una palanca de brazo. Y luego la final me la llevé por puntos. Y bueno, oro, pero en realidad yo sentía que si peleaba absoluto me llevaba también el oro absoluto, ya me decía. Esa sí peleaba ahí. Y ahí nomás a la semana siguiente peleé en Chile. Peleé, me metí a tres categorías. A -100, -91 y absoluto. Pero a ver, estaba empezando en esa época 84, 85 kilos. Y después de eso, en el Chile tuvo un buen performance. En la categoría -91 peleé contra, ¿cómo se llama? Contra un chico que, déjame ver su nombre. No, no hay problema. Ah, contra Escudero. Ok, Me ganó por una decisión bien dividida. Y ya no pasa nada, pasé página en la siguiente pelea. Luego peleé en -100, tuve 3, 4 peleas bien ajustadas y peleando la final con Cateriano. Igual, lo tuve que presionar y lucharlo por fuera y pude ganar, ¿no? Vía sumisión con Kata. Y después el absoluto también. Tuve 3 peleas y en 3 peleas y en la cuarta perdí porque no sabía una regla, que si mi cadera tocaba el suelo, con solamente una cadera ya eran puntos. Yo pensé que mis dos caderas tenían que estar en el suelo. Y recogí esa información también para los siguientes eventos. Porque mi plan era llevarme triple oro ese evento, pero no se logró y en el absoluto, entonces dije ya, vamos por el doble más. Y no sabía esa regla, pero esa puntuación entonces. Me enfoqué a entrenar para que si me tumbaban, sacar las caras del suelo rápido, para los overtimes. Después de eso ya fue la competición en Ecuador, que me metí a 3 categorías igual, las mismas, -91, -100 y absoluto. Habré peleado ese día 12 o 13 veces. wow, Sí, wow, 12 o 13 veces. Contra gente más pesada que yo. La gran mayoría como 8 luchas contra gente que pesaba 15 20 kilos más que yo. increíble. Y sí, gané igual triple oro. Eh, hice casi todo bien. Me hubiera gustado poder finalizar más veces en esas luchas. Y nada, seguir mejorando. Vi los videos, cosas que tenías que mejorar acerca de los pies, acerca de las tumbadas. Como, pero lo bueno es que cada competencia y cada absoluto
me llevaba información de cómo puedo ser más eficiente luchando contra gente más pesada que yo. Entonces, ya con un pesado, ya tenía una estrategia más clara de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué debo evitar. Tenía un camino más guiado. Porque con los de mi peso normal puedo irme más al intercambio, pero si cometo un error con alguien que pesa 20 o 30 kilos más que yo, es mala, mala idea, porque me puedo quedar aplastado bastante tiempo. Y después de Ecuador, fue en la S de Perú, entrené en la S de Perú. No pude conseguir mi objetivo, que era triple oro. Solo llegué a conseguir el oro en la categoría y en el absoluto. Y bueno, ahorita Brasil solo pude permitir dos categorías, solo pude pelear dos categorías porque el sistema lo permitía. Si no, me hubiera metido a tres. Sí, sí, sí estuve pendiente de bueno, estuve en la de Perú, vi la que tuviste con Cateriano, vi la que tuviste con Tolmos, de ahí en el absoluto también. La semifinal que tuviste con este chico alemán, que finalizaste Sí, con una bota, si no me equivoco, sí, una que es recta. una recta. Sí, Y de ahí la final con Nicolás, ¿no? De ahí que sí, tuviste. Y en Brasil, yo creo que todo el aspecto, cuando uno es atleta, las competiciones te sirven mucho de experiencia porque cuando uno está en el gimnasio, cuando uno estás en tu gimnasio, de una u otra forma ya entrenas con personas que ya conoces, ya sabes sus habilidades o no, así pesen mucho más que tú, 20 30 kilos, ya lo vas conociendo, pero cuando llegas al hecho de los campeonatos y te metes a las categorías que te metes, que es en tu caso, o sea, realmente no sabes contra quiénes vas a pelear, con sí, cuán habilidosos son, si son así digamos que te toca a alguien que presiona igual a ti, cómo tienes que tener esta estrategia de pelea, ¿no? Y es algo muy como admirable esto de las artes marciales mixtas, del hecho de que es impredecible, que es absolutamente impredecible y creo que constantemente es como un juego, es como el ajedrez sí. lo relaciono mucho con el ajedrez. Por el básquetbol, yo me metí a aprender a jugar ajedrez y lo veo también el jiu-jitsu de esa manera. Tienes que ser muy estratégico. Cada paso que des, cada movimiento que des, no tiene que ser dado en falso. Y creo que la preparación que tuviste este año ah, acredita a todo lo que lograste en Perú, lo que lograste en Brasil, en Ecuador. ¿Cuál, cuál fue ese momento tuyo en donde este año, que lo vas a finalizar con el Mundial? Sí. ¿Cuándo es el Mundial? Es el 11 al 14 de diciembre, pero creo que peleó el 12 o el 13. Ah, porque hay una SC en Argentina, si no me equivoco. Sí, sí, pero no voy a poder llegar. El año pasado me quedé a una pelea de podio. Uh, Sí. es- es- Entonces, voy por mi revancha. Sí. Ah, entonces la preparación que vas teniendo, la mentalidad, cuál es ese momento tuyo de inflexión? ¿Cuál fue ese momento tuyo de inflexión este año en donde realmente te diste cuenta de que todo el trabajo que no solo vienes realizando este año ni el año pasado, sino desde que comenzaste con el jiu-jitsu, con la luta, realmente está dando frutos, ¿no? Porque creo que este es el año en donde más has obtenido victorias, donde más oros has obtenido, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál fue esa realización tuya, ese pensamiento personal de introspección que tuviste acerca de todo esos años que vienes entrenando? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Cuál ha sido ese momento tuyo en donde has podido ver un poco al pasado y todos los años que has estado entrenando, a las victorias que has obtenido? ¿Y cuál es ese pensamiento tuyo que tienes de cara hacia el futuro, de lo que estás pensando, cuánto has logrado ahora? Ya, el momento de inflexión, esa catarsis, se podría decir, la empecé a tener desde el año pasado. O sea, cada pérdida me cuestionaba todo y pensaba en dejarlo, no sé si dejarlo, no dejarlo, porque le ponía bastante esfuerzo y no veía resultados. Pero siempre decía, no, vamos a hacer, vamos por un día más, que sé, vamos un día más. Y no dejaba que esos pensamientos negativos me paralicen, sino ya los aceptaba, los abrazaba y seguía nomás. Porque una de mis metas fue ya no volverme.
volver a sentirme débil. No débil en fuerzas, sino de que podía ganar, pero no lo hice. Entonces, no volver a que no poder, no volver a tener esa sensación. Y bueno, viendo todo el pasado, y he pasado bastantes dificultades, pero gracias a eso tengo las habilidades para, a ver, he tenido las habilidades para poder ganar este ADC en Brasil, gracias a esas dificultades, viéndolo en retrospectiva. Gracias a todas las adversidades. Y una cosa que recalco en lo que dices es que muchas personas se quedan con el qué hubiese pasado, sí, porque llegan a un punto en donde están esforzándose, lo están dando todo y así como tú no ven resultados, o sea, no ven las cosas claras, hay momentos en donde ven la marea que no ni sube ni baja, que está ahí quieta y entonces como que es un punto a veces en donde todos nosotros como personas nos cuestionamos si realmente que lo que, sí, que lo que estamos haciendo, o sea, realmente vale la pena y dudas de ti mismo y piensas que no estás avanzando cuando en realidad sí estás avanzando, pero estás avanzando a tu propio ritmo y tu momento, como dicen, ¿no? Tu momento va a llegar, tú solo trabaja y esfuerza y no mires para atrás, ¿no? Y creo que en este último ASC realmente se vio reflejado. Entre todos los ASCs que estuviste este año, ¿cuál para ti fue el que más dificultades que te trajo como atleta? Porque entonces tuviste casi en 100 kilos absoluto y 83. Entonces, ¿cuál es el que más dificultades te dio como atleta y cuál es el que más enseñanzas te dio también? ¿Cuál es el que más dificultades me dio? Sí. A nivel, A ese 6. a nivel técnico, ¿te refieres? Sí, señor. O en general. Técnico y en general también. Ya, Ambas. ASC Perú fue un bien desafío muy técnico y el AS Brasil. Pero el AS Argentina fue para mí uno de los más complicados porque estaban empezando a poner a prueba un nuevo juego, el primero de todos con el que empecé, que era un juego más de presión, que no había eso, que no lo había trabajado el año pasado, porque fue como poner a prueba lo que estaba trabajando desde hace meses. Entonces, ese AS Argentina fue el más complicado, porque no sabía si ese juego nuevo que estaba implementando iba a funcionar o no. Pero después, a nivel en general, ahorita el campeonato brasileño estuvo súper fuerte. Cada persona tenía diferentes respuestas a mis ataques. Y entonces tenía que adaptarme rápido a su estilo de juego. Y el AS de Perú también, que hay bastante nivel acá. Completamente. Sí, ¿Cómo ninguna el... lucha es fácil. Perdón? Ninguna lucha es fácil. No, no, definitivamente. Definitivamente. ¿Cómo has visto, y hablando un poco más ya del Jiu-Jitsu acá en Perú para pasar a tu preparación para el mundial que tienes? ¿Cómo ves el crecimiento del Jiu-Jitsu acá en Perú, en el gimnasio en el que estás, la crecida que está teniendo tanto en Trujillo, que es donde comenzaste, acá en Lima, y no solo la movida del deporte, sino la calidad de atletas que nosotros estamos generando? Claro, sobre todo a nivel Latinoamérica estamos teniendo excelentes resultados. Eh, Nicolás Infante es un gran atleta y siempre que va a otro país aquí en Latinoamérica la para rompiendo. Creo que ahorita la dificultad a nivel Perú es más a nivel Estados Unidos, a lo que hacen kimono, porque los americanos vienen practicando no y hace muchísimo más tiempo que nosotros y a diferencia que Brasil, que nosotros y otros países que Perú les lleva a entrenar todos. Todo el también es un gran atleta. Y también, que también considero que si no hubiera tenido estos rivales, tanto de Almeida como de LAB 266 o de otros equipos, no pudiera tener los logros que estoy teniendo ahorita. Porque también gracias a mis rivales de aquí de Perú, con sus juegos en específicos en particular de cada uno, cuando me ha tocado juegos similares, he podido resolverlos. Entonces,
Que también mis victorias se dan gracias a mis compañeros de entrenamiento y a mis profesores, mis coaches, y a mi coach que es para espejo, pero también, también le doy el crédito a mis rivales y a mis rivales y a los competidores de Perú con los que he peleado, porque me he tenido que adaptar a sus problemas, aprender a resolverlos, y esa rivalidad que se da de competición, le he sabido llevar para mejorar. Entonces, tener rivales que son fuertes aquí en Perú y poder pelear con ellos en competencias acá internas o en campeonatos grandes acá dentro de Perú, no lo veo como algo negativo, me voy a tocar contra alguien que es bueno, sino lo tomo con emoción, porque sé que después de esta pelea, cuando vaya fuera del país y me toque un estilo similar, voy a saber qué hacer, voy a saber cómo afrontar ese problema. No, completamente. ¿Y cuál es la preparación que ahora estás teniendo para el mundial? ¿Cómo son tu preparación, la mentalidad que vas teniendo? ¿Qué expectativas tienes para el mundial también? Para el Mundial estoy trabajando ahorita mi defensa de leg locks, la presión de pasada de guardia y la lucha. En esos tres, defender mejor pies, luchar y pasar guardia. Esos son los tres puntos claves en los que me estoy enfocando ahorita, porque son formatos diferentes. Entonces, quizás son más guarderos. Entonces, en IBJ casi todos son guarderos. Entonces, tengo que trabajar mis pasadas. De luchar parado por si me toca un luchador nacional que haya entrenado bastante lucha libre. Claro. Y nada, las pasadas. Y los pies, porque también llega gente de Australia, gente de Europa que son muy buenos leg lockers. Entonces, tengo que estar preparado para cualquier escenario. Y una de las cosas que también me gusta el jiu-jitsu es la comunidad que uno genera, ¿no? Así como tú me comentabas que en Perú no solo te ha tocado tener muy buenos rivales que a la larga se convierten en personas que te enseñan de una u otra manera y creas una comunidad, ¿no? La comunidad del jiu-jitsu es muy unida, siempre creo que todo lo que nosotros buscamos es hacer que nuestro deporte llegue a mucho más fronteras, ¿no? Así como tú vas a poder estar en este mundial, vas a poder representar a nuestro país, vas a no solo representar a nuestro país, sino vas a representar mucho de nuestro juego también, a lo que la perseverancia, la persistencia, en que somos buenos. Entonces, como siempre tratar de estar a la vanguardia y generar esta comunidad, ¿no? Siento que la comunidad en el Jiu-Jitsu estamos ahí para apoyarnos, estamos ahí que queremos siempre que el deporte crezca mucho más, que se lleve de un lugar a otro. Buscamos mucho más representantes también, ¿no? Tener unos 10, 12 representantes como así como en los mundiales, por ejemplo, tú ves de Brasil que van 10, 12, hasta puede llegar a ir un montón de luchadores, tanto en categoría varones como mujeres. Y creo que buscar un poco eso, generar mucho más comunidad, ayudar, crecer, porque mientras más crezcamos en el deporte, vamos a tener mucho más atletas, mucha más exposición. Ahora se ven muchas más las escuelas que hay de Jiu-Jitsu, no solo en Lima, ¿no? Sino vemos Casa Talam, ahí en el norte, acá en Arequipa tenemos Zion, en Trujillo tienen, y respectivamente en cada departamento del Perú, ¿no? Hacer que el Jiu-Jitsu se expanda. Claro. Eso es lo importante, la comunidad. Sin la comunidad, el jiu no sería lo que sería ahora. Y falta bastante crecimiento todavía de comunidad, que las empresas se interesen también. Pero, y también, también falta ese lado de empresarial de que, como en otros deportes, las empresas estén metidas ahí apoyando a los atletas. Mm. Y eso creo que de una u otra forma dice mucho sobre la cultura deportiva que tenemos, ¿no? O sea, porque ir a un torneo de Jiu-Jitsu, o sea, es costoso, incluso para gente que viene, que lo va a hacer, si el torneo es la SC Latinoamérica es en Lima, gente tiene que costearse sus pasajes y todo, entonces el apoyo empresarial de cada departamento, ponte que cada departamento de Arequipa tenga
sus empresas que apoyan los deportes de artes marciales. Y en cada evento que haya de artes marciales, sea Jiu-Jitsu, kickboxing, las MMA, empresas arequipeñas apoyen. Igual en Lima, igual que se involucren mucho más, vamos a hacer que la exposición y que las competencias sean mucho más. O sea, yo creo que mientras más compitan los atletas, mucho más preparados van a estar, mucho más conocimientos van a tener. Si también tenemos la oportunidad de poder que ellos entrenen en gimnasios en Estados Unidos, que entrenen en Brasil, que tengan estos roces, que aprendan, porque de una u otra forma, si tienes este conocimiento, lo llevas de Estados Unidos acá a Perú y enseñas, y yo creo que así haces que el deporte crezca muchísimo más, muchísimo más. tal cual como lo dices. Definitivamente. Y Lucas, quiero darte las gracias por estar acá en el podcast, por haberte dado una vuelta. Realmente estoy muy agradecido. Y como digo, ¿no? O sea, una de las cosas cuando yo empecé a hacer jiu-jitsu, ya de por sí me gustaba el deporte, pero cuando fui a la ASC, la cosa incrementó mucho más y para mí fue un enorme placer poder haber visto todas tus peleas, no solo a ti, sino a todos los exponentes en el jiu-jitsu, darlo todo y hacer que este deporte tan bonito se note, ¿no? Se note, ya hay muchísimos más representantes, estamos usando mucho más las redes sociales, nos estamos mucho más moviendo. Y gracias por ser parte de esta comunidad de Yuyitera. Gracias por darte el tiempo por estar acá. No, gracias a ti por la invitación y nada, que darle el mensaje a todos que no se rindan y que sigan entrenando, tanto fuertes pero también inteligentes. A veces hay que retroceder un poco para ver qué estamos haciendo mal y corregir. Definitivamente. Listo. Gracias, Lucas. Muchas gracias.